a minuto, pero una de las noticias tiene que ver con jubilados. Y me meto, Clara, gracias por venir, como siempre, Clara Salguero. Ayer se anunció la fórmula de movilidad jubilatoria para junio, el aumento que va a corresponder a los jubilados de junio. Esto es porque se hace en base a la recaudación, la evolución de la recaudación y un índice de variación salarial de enero-marzo. Y con esto, como ya se completó toda la estadística, se puede anunciar qué es lo que viene de aumento para junio. Contá los principales detalles, Clara, y después hacemos el análisis típico, bueno, cómo vienen los jubilados corriendo detrás de la inflación, muy fuertemente desde principio de 2022 corriendo detrás de la inflación, y cómo el gobierno ya ha puesto bonos permanentes, por lo menos para la jubilación mínima, dijimos, no los pueden sacar ya, porque tratan de compensar, como sea, esto de que la fórmula está dando muy por detrás de la inflación. Bueno, te doy los números generales y después, si querés, en un rato vemos puntualmente la jubilación mínima, ¿no? Que la cobran la mayoría de los jubilados y pensionados en la Argentina. ¿Qué se anuncia ayer? Se anuncia un aumento segundo de los 4 que va a haber en el 2023 por movilidad jubilatoria, que rige a partir del 1 de junio y que será del 20,92%, por esta fórmula que vos acabás de explicar. Este aumento del 20,92% va a regir en el trimestre junio, julio, agosto. Alcanza este aumento a todos los ingresos, a todas las escalas de jubilados y pensionados, más bajas, medias, altas, pero además también a todo lo que tiene que ver con asignaciones. Asignaciones familiares mensuales, asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo y también a todas las asignaciones que se pagan por única vez. Además del 20,92%, se anunciaron 3 bonos para el trimestre correspondiente. De junio, un bono de 15.000 pesos. Julio, un bono de 17.000 es el que estaba rigiendo ya en marzo. Es la permanencia que venía teniendo. En marzo, abril, mayo habían cobrado 15.000 pesos. En junio va a ser del mismo valor, de 15.000. En julio va a ser de 17.000. En agosto va a ser de 20.000 pesos. No es para todos. En este caso, el 20,92 es para todos, pero los bonos no son para todos. Es solamente para todos aquellos jubilados y pensionados cuyos ingresos no excedan los 2 saberes mínimos. Estamos hablando de algo más de 140.000 pesos. En un ratito, si querés, te digo cuánta plata se va a poner en el bolsillo el jubilado, el pensionado de la mínima, que de 8,5 millones, más o menos 5 millones están cobrando la mínima. Sí. Ahora me contás eso. Quiero agregar un poquito la carrera con la inflación, ¿no? Fíjense este cuadro que hizo el CEPA, que es el instituto que dirige Hernán Lecher, que es un economista vinculado al gobierno, cómo efectivamente desde marzo 2022, desde marzo del año pasado, las jubilaciones vienen corriendo muy detrás de la inflación, ¿no? En el 2021... la movilidad dio 52,6%, la inflación fue 50,7%, en el 2021 recuperaron un poquito, fue el único año de estos 3 que recuperaron un poquito los jubilados, pero ya en marzo la inflación acumulada, primeros 3 meses de 2022, 16%, se había anunciado 12,3% de aumento jubilatorio, y en junio hubo un aumento adicional de 17,3%, pero en ese trimestre la inflación, la inflación fue de 17,3% y el aumento fue del 15%. Es decir, en septiembre, en el tercer trimestre, se anunció un aumento del 15% y la inflación fue del 22%. Así es todos los trimestres quedan las jubilaciones atrás. Bueno, ¿qué pasó ahora en marzo de 2023? 2022, la inflación fue casi 95%. Las jubilaciones subieron solo 72,4%, lo que siempre cuenta Clara. La verdad que el año pasado fue una pérdida enorme para los jubilados frente a la inflación. Esto explica, Maxi, por qué los bonos se volvieron permanentes. Pensemos que en agosto, cuando sea el último mes de este segundo aumento, los bonos van a cumplir 1 año de permanencia, van a cumplir 12 meses consecutivos de pago de bono. Es decir, que la jubilación mínima resiste de alguna manera al costo de vida y resiste los números adversos de la ley de movilidad porque se las asiste permanentemente. Con el bono extraordinario. En el gráfico siguiente se ve esto de alguna manera resumido año por año, ¿no? Lo que decíamos, 2020, la inflación fue
36%, los jubilados tuvieron 35%, bueno, perdieron ahí un puntito, venían de perder 20% los 2 últimos años del gobierno de Mauricio Macri frente a la inflación de poder de compra a los jubilados. En el 2021 recuperan 2 puntos, es el único año donde... Las mínimas. La jubilación, la movilidad, esto es la movilidad sin bono, es decir, la movilidad previsional da 2 puntos arriba solo en el 2021, el único año. El año pasado la movilidad previsional, es decir, para todas las jubilaciones sin bono, da 20 puntos abajo de la inflación, una pérdida enorme para todos los jubilados que no recibieron el refuerzo del bono. En el primer trimestre de este año la inflación fue 21,7%, enero-marzo, y el aumento fue del 17%. Y en el segundo trimestre de este año, con esto que acaba de anunciar Clara, que es casi 21% adicional de aumento para junio, van a tener 41,5% acumulado de aumento a junio los jubilados. Pero claro, si hacemos la inflación proyectada por el REM, que es un poco lo que hacía también Hernán Lecher en su informe, es decir, 7,5% de inflación en abril, un poquito por ahí en mayo y otro 7% en junio, la inflación va a estar en 50%. Es decir, los jubilados van a seguir corriendo detrás de la inflación. Por eso, lo que vos decías, Clara, no pueden sacar los bonos. Y de hecho, aún con el bono, es el gráfico siguiente, el bono también se lo está licuando la inflación. Porque el bono de junio va a ser el mismo bono que en marzo, es decir, 3 meses seguidos, no se actualizó por inflación el bono, es una ayuda fuerte para los que cobran la mínima, pero se lo licúa la inflación. De hecho, con bono, en el primer trimestre los jubilados de la mínima le habían ganado un poquito a la inflación, porque habían recibido este bono en marzo de 15.000 pesos, pero cuando ya le mantuvieron el mismo bono hasta junio, el aumento con bono va a ser de 42,9% en el primer semestre acumulado y la inflación va a ser del 50%. Obviamente, de todas maneras van a recibir este refuerzo de 15.000 pesos que ya lo tienen incorporado. Es que la movilidad jubilatoria corre detrás de la recaudación tributaria y detrás del crecimiento de la evolución del empleo, porque vos lo dijiste hace unos momentos, la fórmula de movilidad que da 20,91% para el mes de junio se calculó no de este trimestre, sino del trimestre anterior, enero, febrero, marzo, entonces está con números para atrás. Quiero completar ahora con el tema salario, si nos metemos ya de lleno con el tema político y económico, porque hay también mucho movimiento, atención, en el Congreso. Ahí tenemos un móvil. Fíjense lo que ha pasado con los salarios, ¿no? Porque salió Gabriela Cerruti a decir los salarios le están ganando a la inflación. La vieron hoy en la conferencia de prensa de la vocero presidencial, dijo los salarios le están ganando a la inflación. Sí. Se está refiriendo al último informe del INDEC que dio un aumento del índice de salarios del 10,1%. Y de esa manera el índice de salarios completo, trabajadores públicos, salarios en blanco y salarios informales, es un índice que hace en base a las 3 categorías el INDEC, acumuló a marzo 102,4%, la inflación fue 104%, acumulada a marzo últimos 12 meses, o sea que los salarios en los últimos 12 meses, el acumulado de todos, vienen todavía perdiendo frente a la inflación, pero es cierto que en el primer trimestre del año tuvieron 22,2% de aumento, estuvieron un poquito por arriba de la inflación. Ahora, este 10%, uno dice, bueno, 10% de aumento de salarios, ¿qué pasó? Que hubo semejante aumento salarial. Bueno, lo que pasó es que cerró paritaria justamente el sector público nacional y el INDEC metió acá un 16,3% de aumento en marzo de los salarios públicos. Con lo cual, últimos 12 meses a marzo, los salarios públicos están 111,8%, casi 112% de aumento. Son los salarios que más aumentan, los salarios públicos. Y en el primer trimestre del año tienen 25,5%, es decir, los salarios públicos corriendo por delante de la inflación, por lo menos en este corte a marzo. Recuerden, en marzo la inflación estaba en el 104%, 104,5%, la inflación a marzo últimos 12 meses, y los salarios públicos están casi en 112% últimos 12 meses. Esto hay que verlo con detenimiento, porque yo cada vez que cuento esto son datos oficiales del INDEC, salen los gremios a decir, bueno, pero esto no es así porque hay que ver qué está tomando el INDEC, qué paritaria en particular y demás.
Pero si uno ve después el empleo en el sector privado, los salarios privados, estos son los asalariados formales en relación de dependencia. Tuvieron un aumento del 7,9%, por arriba de la inflación de marzo, que fue 7,7%, pero uno ve últimos 12 meses 104%, la inflación 104,3. fue 104,3% a marzo, últimos 12 meses, están ahí empatando con la inflación los trabajadores en relación de dependencia, perdieron un poquito frente a la inflación en el primer trimestre del año. Ahora, el gran drama que hay es lo que está pasando con el empleo informal y con los salarios informales. Fíjense, en marzo tuvieron 6,1% de aumento, según el INDEC fue 7,7% la inflación, pero en el último año los salarios informales, que el INDEC lo encuesta, va y hace distintas estimaciones, pero también en la encuesta permanente de hogares sale también el tema de la pregunta, ¿usted tiene empleo? ¿Cuánto gana? Y demás, ¿no? Pero este es un índice que se hace en base a distintas estimaciones. 81% de aumento en 12 meses del salario informal, frente a una inflación del 104%. Estamos hablando muy por detrás de la inflación, los salarios informales. Y ese es el drama que tiene en este momento la economía. Los que están registrados en relación de dependencia, ahora va a contar Claudio, hay un mensaje de la CGT porque se van a quitar del impuesto a las ganancias y está muy bien que así sea, todo el tema de los bonos por productividad. Hay algunos gremios muy fuertes en sectores muy competitivos que van a cobrar bonos por productividad muy elevados porque efectivamente están funcionando bien. Por ejemplo, Mata, el sector, por ejemplo, en neumáticos, hay uno de los sindicatos que arregla con la empresa bonos muy importantes a fin de año, empleados de comercio, los bancarios, tienen un bono, por ejemplo, por el Día del Bancario. Pero eso no va a ser alcanzado por ganancia, pero después tenés el resto de la economía informal que está corriendo 20 puntos atrás de la inflación desde el punto de vista salarial. Clara, ¿querés dar un datito final? Bueno, te cuento, tenemos que hablar de las mínimas, eso es muy importante. Sí. ¿Por qué razón? Porque la mínima, por ejemplo, en el mes de junio va a estar en 70.938 pesos, pero no es lo único que va a cobrar el jubilado o el pensionado de la mínima. A esto le va a tener que sumar el bono de 15.000 pesos, que lo va a cobrar completo, y además el medio aguinaldo. Esto va a dar una suma de 121.407 pesos en el mes de junio. Pero ¿cómo seguirá la evolución del jubilado o del pensionado de la mínima? Que en el mes de julio ya no va a estar el medio aguinaldo. Entonces, lo que va a cobrar en el mes de julio va a ser 87.938 pesos, porque ahí se va el medio aguinaldo, pero llega un bono no de 15, sino de 17.000 pesos. Un proceso parecido es lo que va a pasar en agosto, donde no va a haber aguinaldo, pero sí vamos a estar en un haber mínimo de 70.938 pesos, más un bono que en ese momento va a ser de 20.000 pesos. Estamos hablando de 90.938 pesos. Si querés una proyección un poquito más, te hablo al 1 de septiembre. Al 1 de septiembre no solamente no va a estar el aguinaldo, sino que tampoco deberían estar los bonos, y el aumento que se aplique como tercer aumento del año en septiembre va a ser de un monto de 70.938 pesos. Porque también se va el tema de los bonos. Bueno, ese es el proceso que vienen teniendo desde hace meses. Este sería el bono número 10, el que se va a dar en junio. Este es el proceso que están teniendo las jubilaciones y pensiones de haberes mínimos. Clara, gracias, muy amable, como siempre. Antes de ir al Senado, completo con estos datos. Fíjense este gráfico respecto a lo que ha pasado con el salario informal en los últimos años. Últimos 2 años del gobierno de Mauricio Macri, una caída del 27,5%. 3 años del gobierno de Alberto Fernández, una caída del 19,6%. Tenemos ahí el gráfico de barras hacia abajo, que muestra efectivamente 2 años últimos 2, la crisis del gobierno de Mauricio Macri, es la primera barra, 27,5% de caída del salario informal en términos reales, comparado contra la inflación, lo que puede comprar. La segunda barra es la caída del salario en los 3 años del gobierno de Alberto Fernández, otro 19,6% en términos reales, con lo cual el salario informal,
que es el salario más dinámico y más crece en esta economía, tiene en los últimos 5 años una caída superior al 40% de su poder adquisitivo, su poder de compra. Esta es la bomba, este es el gran drama. Después, cuando uno ve el gráfico siguiente, el asalariado formal, bueno, tiene una caída muy fuerte en los últimos 2 años del gobierno de Mauricio Macri. Bueno, es el salario público. Tiene una caída de 19% en los últimos 2 años del gobierno de Mauricio Macri. Es el único salario que se recupera durante el gobierno de Alberto Fernández, según las estadísticas oficiales. Sube 3,3% en poder de compra, pero igualmente acumula en los últimos 5 años una caída del 15%. Y finalmente los salarios formales están ahí peleándole, los salarios de estos gremios que decíamos en la placa siguiente, están peleándole pero no recuperan lo que perdieron en los 2 últimos años del gobierno de Mauricio Macri. La busca acá, es la placa siguiente. Fíjense, tienen una caída en los últimos 2 años del gobierno de Mauricio Macri, también del orden del 20%, acá lo tengo, me está abriendo, ahora me abre y les cuento, estas son estadísticas que elaboró Amílcar Collante, el economista, 17%, 17,1% de caída, y están en 0% 3 años de Alberto Fernández. Con lo cual, siguen los últimos 5 años 17% de caída del poder de compra. Pero claro, el drama del gobierno es, acá tenés toda la economía informal que sigue con una pérdida enorme en el tobogán respecto a